Buenas tardes, compañeros. Voy a afrontar el tema del sistema nervioso central en su irrigación. Vamos a explicar el recorrido o trayecto y segmentos de la arteria carótida interna. Para todo esto vamos a definir que la arteria carótida interna es uno de los vasos principales que llevan sangre oxigenada al cerebro y a otras estructuras craneales. Su origen nace de la bifurcación de la arteria carótida común, la cual se va a dividir en dos segmentos, la arteria carótida interna y la arteria carótida externa. Es fácil diferenciarlos porque si nos fijamos justo aquí, la carótida externa va a tener ramas hacia el cuello y hacia el rostro, mientras que la arteria carótida interna no las va a tener. Y sigue un camino complejo que se puede dividir en dos partes principales. Una va a ser extracraneal en el cuello, desde su origen en C4 hasta el conducto carotoideo del hueso temporal. Aquí vemos su recorrido y aquí está el conducto carotoideo. Muy bien. El recorrido intracraneal, que es la segunda parte, va desde la base del cráneo y el encéfalo. Va a atravesar el conducto carotídeo, como vimos hace un momento, y por el seno cavernoso, luego se va a curvar, atraviesa la dura madre en el espacio subaracnoideo, donde va a emitir sus ramas principales. Para poderlo estudiar de una manera más estructurada, vamos a utilizar la clasificación de Boutillier, que la cual se divide en 7 segmentos, desde C1 hasta C7. C1 es el conducto más largo y comienza directamente desde su bifurcación con la arteria carótida externa hasta llegar al seno de carotideo, al conducto carotideo que está en la base del cráneo. Hasta aquí tenemos nuestro C1. Hasta ahí no tiene ramas. Inmediatamente después comenzamos con el segmento C2 o segmento Petrosa. Podemos ver aquí que es básicamente donde atraviesa el hueso frontal y temporal, perdón, y en su porción petrosa. Las características iniciales son que sube, luego se curva hacia adelante y medialmente. Va a emitir dos arterias, la carótico-timpánica y a veces ramas al plexo venoso pterigoideo. Aquí podemos apreciarla. En esta, comenzamos con el C3, que es el segmento lacerum o lácero. Es una porción corta de la arteria carótida y se ubica por encima del foramen lacerum, el agujero rasgado. Y está por lo regular rodeado de cartílago y periósteo. Y generalmente no tiene ramas, aunque a veces en algunas variaciones anatómicas se puede dar origen a la arteria vidiana. Ahora pasamos al segmento C4 o también conocido como segmento cavernoso, porque pasa esta área que se conoce como cavernoso. Eh, es un segmento largo de esta parte y la característica especial es que forma el llamado sifón carotideo. Se curva en forma de S, aquí podemos ver cómo se forma para facilitar el transporte sanguíneo. Emite ramas importantes como sería la arteria hipofisial anterior y la arteria tentorial. Analizando una de esas ramas, aquí está nuestra arteria hipofisiaria superior, pero vamos a analizar de este lado nuestra arteria inferior, que ya vimos que nace del segmento anterior, del segmento C4 de la arteria carótida. Este es bastante importante porque va a irrigar una parte del lóbulo, la que se llama como neurohipófisis o lóbulo posterior de la hipófisis. Va a contribuir al sistema portal hipofisiario y es vital para la liberación de hormonas como la vasopresina en el torrente sanguíneo, ya que se regresan por ahí. Ahora, vamos a analizar el segmento C5 o clinoideo. Aquí podemos ver que es la continuación de C4 y es bastante corto. En este caso es un segmento muy corto que sale del segmento cavernoso medial a la apófisis clinoides anterior. Su característica es un punto de transición crítico, está justo antes de atravesar la dura madre. Vamos a analizar ahora el segmento C6 o segmento oftálmico, el cual es bastante complejo en sus ramas. Está después de atravesar la dura madre por debajo del nervio óptico, justo aquí atravesando la dura madre, y su característica principal es que tiene como rama más importante a la arteria oftálmica, la cual irriga el ojo y a varias estructuras orbitales, también de la arteria hipofisiaria superior. Ahora, aprovechando, pues vamos a analizar nuestra arteria oftálmica, la cual aquí sale de exactamente el segmento C6, como lo describimos anteriormente, va a cruzar por aquí hacia anterior, disculpen, y va a irrigar el ojo. Es proporcionar sangre a la órbita y a otras estructuras del ojo.
además de sus músculos, algunas partes de la nariz, la cara y las meninges. Siguiendo a la arteria, podemos ver pues su origen, el cual ya lo mencionamos, y va a pasar justo por encima del anillo dural, justo aquí, y su trayecto es que atraviesa el conducto óptico junto con el nervio óptico y recorre la órbita. Una de sus ramas es la arteria central de la retina, que proporciona el suministro de sangre al globo ocular. Aquí está la rama que parte de la anterior mencionada arteria oftálmica y va a llegar directo a la retina. La podemos ver en verde. Las ramas principales de esta todavía van a ser las ramas musculares que con frecuencia forman los grupos superior e inferior y acompañan al nervio oculomotor que viene del tercer par craneal. Esta de aquí va a estar irrigando los músculos. Aquí podemos ver los que van a ser encargados de movimientos oculares. Además, adicionalmente, las ramas musculares dan origen a las arterias ciliares anteriores que irrigan al plexo ciliar, así como algunas arterias conjuntivales anteriores que irrigan la conjuntiva. Y aquí vemos las ramas ciliares, las arterias ciliares posteriores. Son dos grupos, básicamente, las arterias posteriores largas y cortas. Perforan la esclera de la cara posterior del ojo, justo a lateral. Y podemos apreciar aquí las largas y las cortas aquí con un pequeño zoom. También tenemos como algo muy importante la arteria lagrimal, que es una de las ramas más grandes de la arteria oftálmica. Esta surge antes de que la arteria oftálmica entre en la órbita, pasa anterior a lo largo del borde superior del músculo recto lateral y acompaña al nervio lagrimal. Su mayor contribución va a ser hacia la glándula lagrimal, pero también puede contribuir a la irrigación de los párpados, conjuntiva y porciones de la dura madre. Ahora tenemos nuestra arteria supraorbitaria, como su nombre lo dice, está superior a la órbita y va a cruzar por encima del nervio óptico. Esta se encarga de irrigar a los músculos recto superior, el elevador del párpado, estos de aquí, además de que su porción extraorbitaria irriga la piel, músculos y periósteo de la frente. La arteria etmoidal posterior, está aquí. Poco después de este origen, esta rama pasa a través del conducto etmoidal posterior y hacia adentro de la fosa craneal anterior. Podemos verla aquí, está a posterior. Está dentro del cráneo y origina las ramas nasales y meningias. Si hay una posterior, quiere decir que está también la anterior, que pasa también por el foramen etmoidal anterior y acompaña al nervio nasociliar. Al momento de entrar aquí, da origen a la hoz del cerebro, la cual irriga la hoz del cerebro y a la dura madre y las ramas nasales. Estas van a descendir hacia adentro de la cavidad nasal por medio de la lámina cribosa para irrigar a las celdillas etmoidales medias y anteriores. Y la pared de la cavidad nasal y el tabique nasal. Van a bajar por aquí las ramas. Ahora vamos a ver la arteria supratroquear, que es una de las ramas terminadas de la arteria oftálmica. Sale de la órbita y asciende superiormente para irrigar la piel, músculos y periósteo de la frente. Y la arteria nasal dorsal, pues es la segunda rama terminal de la arteria oftálmica y durante su trayecto de origen a numerosas ramas que irrigan al saco nasolacrimal y al dorso de la nariz, de ahí su nombre. Ahora pasaremos a analizar el segmento C7, que también se conoce como comunicante o terminal, porque ahí termina nuestra arteria carótida. Este terminal se bifurca en dos ramas terminales antes de finalizar en la sustancia perforadora anterior. Se extiende desde su origen, desde la arteria comunicante posterior hasta su bifurcación terminal. Una característica importante es que emite la arteria comunicante posterior y la arteria coroidea anterior, y al final se dividen sus dos ramas terminales, que sería la arteria cerebral anterior y la arteria cerebral media. Analizaremos la siguiente rama. La arteria comunicante posterior, que está aquí, de donde surge la terminales, aquí comunica esta con esta área, se anastomosa con la arteria cerebral posterior, que surge de la arteria basilar, contribuyendo a la formación del círculo arterial cerebral de Willis. Y esta sirve como respaldo en muchas ocasiones por si una de las dos ramas se llegara a tapar, pues la otra sirve como respaldo para completar el circuito. Ahora, la arteria coroidea anterior está superior a la antes mencionada, a la comunicante, y también se origina de C7 y sigue un camino complejo. Va a cruzar el tracto óptico para irrigar la piel peduncular, después vuelve y cruza el tracto óptico para proyectarse hacia el cuerpo geniculado lateral del tálamo y irriga el tálamo. Aquí la podemos ver desde una vista inferior. Atraviesa la fisura coroidea para ingresar al ventrículo lateral e irrigar su plexo coroideo. Además, la arteria coroidea irriga las estructuras derivadas del mesencéfalo, diencéfalo y telencéfalo.
Y ahora vamos con la arteria cerebral anterior, que es una rama terminal de la arteria carótida. Las otras dos eran por acá, esta es por hacia anterior, hacia frontal, hacia anterior. Es una rama terminal de la arteria carótida, se origina en el segmento comunicante C7, después se dirige hacia la fisura longitudinal cerebral, donde se anastomosa con su homóloga contralateral por medio de la corta arteria comunicante anterior, la cual acabamos de ver hace un segundo. Aquí podemos ver en la arteria cerebral anterior su trayecto y contribuye a la formación del círculo arterial cerebral. Ambas arterias luego viajan a lo largo de la cara medial del cerebro a través de la fisura longitudinal en dirección posterior, siguiendo la rodilla del cuerpo calloso. Y cada arteria se anastomosa con la arteria cerebral posterior del mismo lado. Vamos a ver otra vista de este lado, cómo sigue su trayecto desde aquí hasta que va a llegar a anastomosarse con las otras del otro lado, de este lado. Muy bien. Ahora emite ramas corticales y centrales. Las ramas corticales incluyen las ramas parietal, orbital y frontal. Estas son las ramas que tenemos ya mencionadas. Las ramas irrigan la precuña, mientras que las ramas orbitales son responsables de la corteza olfatoria, del giro olfatorio medial, orbitario medial y del giro recto del lóbulo frontal. Y aquí vamos a verla, pues, ahora más completo. Y las ramas frontales proporcionan sangre al lóbulo paracentral, al giro frontal medial, al giro circular y al cuerpo calloso. Sus ramas centrales de la arteria cerebral anterior van a llegar al pico del cuerpo calloso, al septum pellucidum y a las áreas que rodean la porción anterior del putamen, que es la cabeza, el núcleo caudado y el área local de la cápsula interna. Ahora vamos con la arteria cerebral media, la cual pues es mucho de mayor calibre a la anterior. Es la segunda rama terminal de la arteria carótida interna y la más grande. También se origina de C7, el cual es esta área de aquí, y del segmento comunicante. Bueno, es el mismo. La arteria cerebral media cruza la fisura lateral antes de correr sobre la ínsula. Luego se va a dividir para irrigar a las caras corticales y a la ínsula. Tiene algunas ramas centrales y similar a la arteria cerebral anterior, va a tener unas ramas corticales que incluyen ramas frontal, orbitaria, parietal y temporal. Las frontales perfunden los giros frontal, inferior, temporal medio y paracentral. De este lado. Aquí están las orbitales laterales del lóbulo frontal, al igual que el giro frontal, son irrigadas por las ramas orbitarias. Y algunas arterias temporales continúan para perfundir el aspecto lateral del lóbulo temporal. Vemos como desde aquí es C7 y comienzan a dividirse en sus ramas. Aquí lo vamos a ver con un poco más de detenimiento. Y las ramas centrales son relativamente pequeñas, incluyen las arterias centrales anterolaterales que pasan a través de la sustancia perforada para irrigar al núcleo lenticular y al vaso posterior de la cápsula interna. Todo su recorrido lo podemos ver desde aquí y todas sus ramas y las áreas que pueden llegar a irrigar, así como la corteza motora o sensitiva, además de la pericallosa. Es muy importante en su recorrido. Va. Y pues de mi parte sería todo. Muchas gracias. Aquí tenemos algunas referencias. Hasta luego.